La primera persona a la que quiero saludar es a Marcela Prieto Botero, directora de Foros de Semana, politóloga, ha sido asesora y consultora de campañas políticas. Marcela, buena tarde, gracias por acompañarnos. Un gusto estar aquí contigo, Irania. Es desde Nueva York aquí observando desde la lejanía todo lo que está pasando en Colombia. Yo comenzaría preguntando, Marcela, ¿perdió Colombia? Como hay algunas posiciones que sostienen, ¿es Colombia un país de esquizofrénicos, como dicen otros, cuyo pueblo en su mayoría sufre de alteraciones al percibir la realidad? ¿O simplemente el acuerdo firmado no contaba con la aprobación de todos en Colombia como para ser sustentable en el tiempo? No, por el contrario, Irania, yo pienso que aquí el gran triunfador fue la democracia. Primero, la contienda electoral fue muy apretada en sus resultados y estos dieron pues una mayoría al no, el cual fue absolutamente aceptado sin ningún tipo de duda por parte del gobierno nacional. Yo creo que las declaraciones tanto del presidente Santos como de Timochenko y también, pues, es decir, de Álvaro Uribe como jefe de la oposición, lo que buscan justamente es un diálogo, la construcción de lo que puede rescatarse del acuerdo de paz y aquello que tiene que ser sujeto a una negociación más profunda. Porque si algo se evidencia es que hay unos puntos en concreto que todavía generan gran resistencia por parte de, en este caso, al menos un poco más del 50% de la población reflejada en esa porción que votó y acudió a las urnas. En ese sentido, yo creo que vale destacar dos temas: participación en política, por un lado, y por supuesto aquello que tiene que ver con justicia, puntualmente en lo que tiene que ver con delitos de lesa humanidad y narcotráfico. Entonces, por supuesto, esos son como los temas absolutamente cruciales: elegibilidad y delitos de lesa humanidad. Entonces, esas reacciones de estos tres representantes importantes de esta realidad de Colombia que se reflejó después de el resultado de la contienda electoral, me parece a mí que es positivo, que lo que busca es no partir de cero, sino construir desde el momento que estamos viviendo en este momento con esas salvedades que son profundas e importantes de tener en cuenta. Es decir, partir de lo que hay, pero ser inclusivos. Partir de lo que hay, pero ampliar el espectro, además de los que negocian. Partir de lo que hay, pero ir hacia esos puntos sensibles dentro del colectivo. Sí, Irania, exactamente. Aquí yo creo que prevalecen varias cosas. Primero, que el gobierno tiene que darse cuenta que él tiene que gobernar para la totalidad del pueblo colombiano. No solamente esas personas que están a favor de su proyecto de paz, que es valioso en muchos sentidos, eso no hay que equivocarse, pero que genera resistencias sobre dos puntos muy sensibles, porque es que, Irania, el pueblo colombiano no quiere en su gran mayoría a las FARC. Las FARC han cedido en algunos puntos, las FARC han querido manifestar su deseo de continuar y de dejar las armas, pero eso no quiere decir que se les dé una patente de corso a todos sus actos delictivos. Vuelvo y repito, aquellos sobre todo aquellos que están dirigidos hacia crímenes de lesa humanidad. Y el narcotráfico también se constituye un eje transversal muy delicado. Entonces, el presidente Santos tiene que saber, y en este momento cambió su diálogo, y es que él tiene que gobernar para toda Colombia. Ese 50% de la población que se ha manifestado tiene que ser incluida. Por lo tanto, lo más importante y lo que sería deseable en este momento sería un diálogo entre los jefes de la oposición y el gobierno. El gobierno tiene que ser más humilde, entender ese mensaje de los colombianos, y tiene que haber algún tipo de crisis ministerial
o responsables políticos de lo que está sucediendo en este momento y hacer rebarajar las cartas en este momento y tener en cuenta esos mensajes. Ahora, Marcela, ¿alguna falla en la política comunicacional del gobierno? Podíamos observar, por ejemplo, un desequilibrio entre el sí y el no. Y hay oportunidades en que esto resulta contraproducente. Por ejemplo, oír un mensaje en relación al sí era creer en un paraíso que se estaba prometiendo, que para mucha gente no resultaba tan creíble. Sí, hay como tres cosas que te quiero decir al respecto. Sí. La primera es que el Consejo Nacional Electoral efectivamente había dicho que el plebiscito tenía que hacerse al menos un mes después de la firma de la paz. Eso no se cumplió. Ese tiempo era absolutamente importante para hacer y llevar a cabo a cabalidad la pedagogía tanto del sí y del no. Por otra parte, la inversión que se le dio a la campaña del sí fue claramente desequilibrada frente a la del no. Había recursos públicos y además ministros que pidieron licencia específicamente para salir a hacer la campaña, funcionarios públicos que hicieron lo mismo, como el director del SENA. Entonces, evidentemente, cuando se tiene todo un aparato estatal que está promoviendo el sí, hay un desbalance significativo. Pero, ojo, acá hay otra reflexión importante. Algunos han querido comparar esto con el Brexit. En Inglaterra la gente no tenía conciencia real de las consecuencias de su voto. Aquí yo sí creo que la gente pensó su voto y es que había un margen de personas. Como no había otra alternativa distinta al sí o el no, quienes estaban en un sí lleno de temor y de prevenciones, y para algunos lo han calificado, digamos que con la nariz tapada, y un no que prefería no entrar en polémicas porque, Irania, si una realidad en este país es que se dividió las discusiones en las familias, en los parques, en las conversaciones, en todos los ámbitos, estaba supremamente polarizada y llena de algo que tú acabas de mencionar, emotividad. Y perdía un poco esa objetividad a la hora de decidir y de analizar. Pero el voto se tenía clarísimo y las consecuencias de ese voto también se tenían claras. Entonces sí hubo ese desequilibrio, faltó tiempo para hacer pedagogía efectivamente y pues sorprende, una vez más, como en otros casos internacionales, una desconexión entre los gobernantes y lo que realmente quiere la población en general. ¿Molestó quizás, por calificarlo de alguna manera, la arrogancia del discurso de la FARC en sus múltiples declaraciones? Es decir, ¿por qué pedir perdón? Recuerdo haber escuchado a Timochenko en algún momento. Eso implicaría arrepentirme de lo que he hecho y no me arrepiento hasta ahora. Santrich, por ejemplo, reclamándole al fiscal general de Colombia en un tono algo poco institucional que hizo pensar a la gente, esto es antes de entrar en esa institucionalidad de la que se habla. Molestó quizás, y lo digo porque escuché algunos comentarios, ver llegar a los miembros del secretariado de la FARC en Cartagena en camionetas blindadas, con escolta, en fin, una serie de circunstancias quizás poco felices, cuando lo que se buscaba era la aprobación del pueblo colombiano. Sí, efectivamente, yo creo que la actitud poco humilde o quizás arrogante por parte de las FARC cayó muy mal ante una porción importante de la población colombiana. El discurso de Timochenko el día de la firma de la paz, cuando se refiere a ofrecer disculpas o cuando dice ser amigo de los niños
cuando las FARC lo que ha hecho es reclutar a menores forzosamente, juicios de guerra internos dentro de la tropa, donde ellos se ven obligados a asesinar a sus compañeros, donde ha habido crímenes sexuales contra menores. Efectivamente no es creíble, se ve descarado. Y todas esos, miren, hay un dicho que dice, no solamente se tiene que ser, sino parecer. Y efectivamente ellos se veían como, primero, con una seguridad y un derecho a hablar en términos políticos abiertos, casi de igual a igual al gobierno nacional. Esos perdones tibios también yo creo que cayeron muy mal a la gente y efectivamente eso cala. Y también debo aclarar una cosa, Irania, que me parece importante y se puede ver en el mapa electoral y los resultados electorales. No se trata de un voto urbano, alejado de la realidad, alejado de las víctimas directas del conflicto. Aquí se vio reflejado también poblaciones que han sido directamente afectadas que votaron por el no. Tampoco se trata de un voto de las altas clases en las ciudades, sino que también se puede ver un mapeo general de cuál fue esa participación en general. Entonces, lo que sí creo es que sí ha habido un grado de arrogancia por parte de las FARC, su lenguaje tendría que ser distinto, tendría que conectarse también a esa mayoría de los colombianos y eso no se está viendo en este momento. ¿Y por qué, digamos, así como el propio gobierno no supo escuchar, digamos, lo que circulaba entre el pueblo, también hay una disonancia, Marcela, entre la comunidad internacional y el pueblo de Colombia, que también uno se pregunta, bueno, también todo esto tiene que pasar por embajadores que hacen vida en los países y que tienen que palpar, tocar qué dice la calle, más allá de lo que el gobierno proyecte. Sí. Efectivamente, yo creo que uno de los trabajos más juiciosos por parte del equipo negociador, particularmente el presidente y María Ángela Holguín, nuestra canciller, fue la de caminar por todos los ámbitos de la comunidad internacional, organismos multilaterales, gobiernos, para apoyar este proceso. Porque, por supuesto, teniendo una visión desde afuera, cuando uno se refiere a el rezago, el último rezago de la Guerra Fría, un grupo insurgente que lleva 52 o 53 años en una lucha armada en un país como Colombia, debería acabarse y el gobierno tiene absolutamente toda la voluntad y se ha llevado a cabo una negociación de 4 años para lograr poner fin a esta guerra que afecta a la gran mayoría de la población colombiana, sobre todo pues la más vulnerable y en zonas rurales, pues ese discurso por supuesto suena muy bien. Querer acabar con eso suena lógico ante los ojos de una comunidad internacional que no conoce los detalles internos de esa realidad y de esas lecturas que le da la población colombiana al interior del país, a esas reacciones y a esa interlocución de una guerrilla a la cual la gran mayoría de la gente no le cree. Porque pues efectivamente ha habido esos pronunciamientos a los cuales hemos hecho referencia anteriormente, donde ellos no tienen que pedir perdón, dijeron en algún momento, donde ellos no han cometido actos relacionados con narcotráfico, sino para financiar su causa. Y pues ese gran debate alrededor de los derechos, los delitos que están conexos a su causa y que deben ser vistos bajo la lupa de la justicia internacional de manera diferente. Entonces, claro, esa visión desde afuera pues es un poco aislada, ve apenas una parte de la película, pero no realmente los detalles y el sentimiento de la población. Yo sí quiero decir una última cosa referente a esto, sin embargo, y es que yo creo que el equipo negociador es un equipo negociador óptimo. Hicieron realmente el mejor trabajo que pudieron hacer en una interlocución con esta guerrilla. Yo creo que Humberto de la Calle y todos los demás miembros hicieron realmente la paz, la mejor paz que ellos podían lograr. Lo que pasa es que cuando se lleva 4 años de negociación, claro, se desgastan las partes, pero sobre todo el gran error es que
pero ven y te comento esto. Sí, El gran error es que el gobierno central hubiera depositado todo su capital político a esa única política pública. Claro. Ahora, quiero ir sobre esto que acabas de decir. Fue el mejor equipo negociador, se consiguió el mejor acuerdo posible. De hecho, lo ha dicho Humberto de la Calle en reiteradas ocasiones, quien hoy puso su cargo a la orden. Si fue lo mejor que pudieron hacer, ¿tendría que ser aceptada su renuncia, Marcela? No, lo que pasa es que, Irania, cuando me refiero a qué es lo mejor que pudieron hacer, es porque el juego, la baraja, el juego estaba abierto. El gobierno había depositado todo ese capital político en este proceso de paz. Por supuesto, bajo esa lógica se debilita su posición de negociador, porque su capital, o sea, lo que él está arriesgando es demasiado grande. Las FARC no son tontas, saben que ellos pueden jugar con eso, porque realmente el desgaste y el costo político lo tiene que pagar el gobierno. Yo creería, Irania, a tu pregunta concreta, que sería una lástima que Humberto de la Calle dejara de ser el jefe negociador, pero tiene la gallardía de decir: pongo a disposición mi cargo, me hago responsable de los resultados, cosa que no hace nadie más en el gobierno, y pienso que eso se debe destacar. Pero si hay alguien que tiene una memoria histórica de todo lo acordado y que además la guerrilla le tiene respeto, es Humberto de la Calle. Ojalá él pudiera seguir, que hubiera otros miembros del gobierno que paguen ese costo, pero ojalá no fuera Humberto de la Calle. Marcela Prieto Botero. Marcela, gracias por acompañarme desde nuestros estudios en Nueva York. Gracias por tu análisis de lo que evidentemente es la noticia que tiene repercusión a nivel mundial. Buena tarde para ti. Muchas gracias.